Días para todos nuestros invitados, agradecerle a la doctora Fanny por aceptar esta invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Ángela Castaño, yo soy directora de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de Uniminuto Eje Cafetero, pero también Uniminuto Eje Cafetero tiene a cargo la coordinación de desarrollo humano y promoción de la salud de Ascundo Centro. El día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y bueno, tenemos un webinar muy importante. Nuestra invitada, la doctora Fanny Bernal, les voy a hablar un poquito de su experiencia académica. La doctora Fanny tiene estudios en arte de la Universidad de Caldas, es psicóloga de la Universidad de Manizales, magíster en docencia universitaria e investigación de la Universidad de Manizales, especialista en intervención en relaciones familiares de la Universidad de Caldas, especialista en farmacodependencia de la Universidad Luis Amigo. También se ha desempeñado como directora del Centro de Recepción de Menores, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Manizales, ha sido coordinadora académica del Centro de Duelo Aurora de la Aurora, Funerales y Capilla, psicóloga experta en duelos por diferentes causas de pérdida, conferencista, docente de posgrado de familia en la Universidad de Caldas y bueno, tiene publicaciones, y también en este momento hace parte del diplomado que les voy a poner aquí en el chat para que puedan tener acceso a la información, al diplomado. Entonces, darles las gracias, doctora, por aceptar esta invitación a nuestro webinar de prevención del suicidio y afirmación de la vida. Eh,
de la queja, desde la tristeza, desde que no, esas, pues eso se genera es a partir del nivel de la conciencia y cuando ya quiere cesar la conciencia, pues piensa en suicida que se acaba el sufrimiento. Es un dolor intolerable. Hay muchas necesidades que ese ser humano han sido, las tiene frustradas o no ha podido llegar a hacer muchas cosas que quería hacer. Es una forma de acabar el sufrimiento. Y el acto interpersonal es la comunicación de la intención y el acto suicida congruente con los patrones de afrontamiento a lo largo de la vida. Y miren aquí terminar con lo que dice este autor, y es también una invitación a que nos demos cuenta de que los niveles de tolerancia, de frustración, los recursos de afrontamiento de un ser humano, pues es fundamental que nos demos cuenta cómo los tienen, cuáles son, y que quizás parte de lo que debamos trabajar es cómo implementar más esos recursos de afrontamiento. Los rasgos de personalidad. Es una persona inestable, con una conducta a veces agresiva, disocial, a veces impulsivo, con pensamiento rígido, con una pobre habilidad para resolver los problemas, con a veces no le cuesta mucho entender la realidad, fantasías de inferioridad, de grandiosidad. Ya hablamos del bajo nivel de tolerancia a la frustración, angustia, ansiedad, decepción o mucha autoexigencia o que se siente rechazado por los demás. Y aquí una fuerte en este momento que es incertidumbre y cómo afrontar precisamente la identidad sexual. Relaciones ambivalentes con padres, con amigos, con personas cercanas, antecedentes de tentativa de suicidio, sentimientos de desesperanza, de desamparo, con una baja autoestima, o sea, cualquier cosa que le digan se siente que ya es muy herido y a veces comportamientos provocadores hacia los demás. Jorge Montoya Carrasquilla, médico psiquiatra, que ha hecho un trabajo supremamente grande en pues, en hacer prevención y en atención a familias en duelo. En uno de sus libros tiene pues estas características. Aaron Beck decía que hay una triada acá fuerte que es la negativa del sí mismo, del futuro y del mundo. O sea, ¿cómo se ve esa persona consigo mismo, con el mundo que le rodea y no ve futuro? Pues realmente esto es algo también que sucede de una manera fuerte y es que no hay futuro, no hay ese por qué luchar por tener una ilusión como lo puede tener otra persona. Ahí no la hay. Y cuando nosotros trabajamos con niños o adolescentes, cuando les decimos, o con cualquier otra persona, porque una persona vieja también puede tener muchas ilusiones, eso no lo podemos descartar ni olvidar. Y preguntarle, bueno, ¿y cuáles son sus ilusiones? ¿Usted qué quiere hacer o ser en su vida? Si le preguntamos a un niño o a un adolescente y a un viejo, ¿usted qué más quiere hacer? ¿Usted con qué está soñando en su vida? Porque no se acaban los sueños porque se es viejo, ¿no? Miremos que mucha gente sigue trabajando y los premios Nobel muchos se los ganan personas de 90 años o de 80 y pico. ¿Por qué? Porque siguen teniendo ilusiones. Pues si pongo ese ejemplo, pero ejemplos hay realmente muchos. ¿Qué pasa con las personalidades suicidas consumadas? Que quizás
pertenece a una familia con antecedentes suicidas, con depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, que es algo de lo que tanto hablamos en nuestro país y que seguro que se han hecho pues muchos esfuerzos, pero esto se ha salido de las manos, como dicen muchos pensadores e investigadores. Esto se salió de las manos. El consumo empieza temprano, 6, 7 años. Vivir solo o estar aislado de los otros. Y vuelve aquí el pensamiento psicorrígido y la desesperanza. ¿Cuáles son esos intentadores suicidas fatales? Son esas personas que se ocasionan intencionalmente lesiones, pero que no hay una idea pues de quitarse la vida. Ya hemos visto pues en mucho de lo que se ha escrito sobre esto, que es una manera de desfogue, una manera de rebajar el estrés, una manera de rebajar la ansiedad, pero así y todo, que lo vemos como muy suave y como que quizás no va a avanzar, hay que estar atentos a conductas como estas. No es que esa es una manera de expresar su frustración, pues no, hay que estar muy pendientes y estar muy atentos. Estas que sucede mucho en los adolescentes, sobre todo, y en los niños, pues no se puede dejar pasar desapercibido considerando que es una moda. Una vez una profesora, una vez hace como 2 años, una profesora me dijo, no, es que eso está de moda, entonces ¿para qué le vamos a poner cuidado? Pues no esté pues allá así, no, pero sí hay que hacer seguimiento, sí hay que estar atentos a esta manera de expresar de los jóvenes, porque si bien cuando empieza en un colegio, en un salón, dos o tres, eso se va aumentando, nosotros no podemos permitir que pues yo sí se puede permitir. Hay quien diga sí, pero lo que hay que estar es ahí haciendo prevención y precisamente ampliando aquí el conocimiento acerca de este asunto para que las personas puedan tener un lenguaje mucho más asertivo y de conocimiento con relación a esta situación. Los ideadores suicidas que piensan frecuentemente cómo hacerse daño, pero no terminan siendo fatales, pero está dentro de los mitos, ¿no? Hay Alejandro Rocamora, tiene 12 o 14 mitos sobre el suicidio y dice que a ellos también hay que ponerles muchísima atención, porque todo el tiempo o mucho aparte de su tiempo están diciendo, lo voy a hacer, o qué rico cuando yo me muera, o cuando yo pueda estar en no sé qué sitios con los seres queridos que ya han fallecido, pero eso no significa que se quede solamente en una fantasía dolorosa, sino que puede llegar a crecer dentro de su imaginario, a hacerse un daño diferente. Los parasuicidas que exhiben pues comportamientos autodestructivos que son muy fuertes, pues coger una moto a gran velocidad, habiendo consumido licor, habiendo consumido droga, en los deportes extremos que a veces se hacen como una manera de mostrar que pueden. Y bueno, no sé si seguramente ustedes han conocido personas que tienen todo ese coraje o sí, para hacer esas cosas, pero su autoestima está en el suelo, pero además son personas que sufren mucho. Esto no es para generalizar, pero sí para tener en cuenta. Hay coraje para estas actividades que siempre los ponen en riesgo, pero a veces para afrontar otras cosas como una situación de pareja, como la pérdida de un ser querido, ahí no la hay. Y no es que tenga que estar pues parejitas esos dos corajes, el coraje para el deporte extremo y el coraje para la vida diaria en las emociones, sino que nosotros no podemos quedarnos con que creo que es capaz, porque si es capaz de encaramarse a eso, pues también va a ser capaz de afrontar la vida. No, eso no es lo mismo. No podemos generalizar. Dice Pablo Daniel Acero, que es un psicólogo bogotano, que los significados y valores que la víctima atribuye a la muerte, pues hay que tenerlos en cuenta. Son muy, cuando por ejemplo dejan cartas o escritos en algún sitio que se puedan ver con facilidad, pues hay que tener en cuenta lo que escribieron. Bueno, quizás dice la familia, pero ya para qué,
O hay otros que dicen, ¿qué tal que me muestren lo que escribieron? Lo que escribió alguien, eso no lo quiero ver, otros sí quieren saber. Pero esos valores, ¿no? Es esa, en algunos, hostilidad inconsciente, eh, pues espiar la culpa, un grito de ayuda, incapacidad para amar, en fin, que queda muy escrito. Hace el año pasado, en pandemia, alguien, un municipio acá cercano, se quitó la vida y dejó una carta culpando a su esposa y a su hija de lo que de lo que había decidido. Esto fue muy duro para la mamá y los hermanos, porque entonces hubo que hacer como, bueno, primero, pues no se podía hacer por pandemia todos los rituales, que eso ha afectado profundamente cómo se asumen los duelos, y por otro lado, hubo que negociar en el sitio donde le iban a tener 2 horas, y era que 2 horas estuviera la señora y la hija con 2 personas, y otras 2 horas estuviera la mamá y los hermanos, porque la familia al leer la carta, pues no quisieron, pues la mamá dijo, yo por allá no voy a ir, ella es la culpable, y se quedó con lo que decía la carta, ella no pensó más. De hecho, pues esto hace que a veces un duelo se quede muy congelado, porque la rabia, que es una emoción tan fuerte, tan poderosa, a veces es poderosa para no fluir el duelo, o sea, poderosa y perturbadora. Hay que ser muy cuidadosos con esto y casi decir, bueno, se va a asumir aquí el proceso de duelo cuando las personas están tan cargadas, no, no solo por la pérdida, sino además por la rabia. Este, esta frase que es como una frase premonitoria, dice, llegaría un momento en que las tasas de suicidio serían tan más altas que los homicidios, pues en una sociedad secular en la que la vecindad, la amistad, la amabilidad hacia los demás ha perdido su lugar y en la que el individualismo supera el sentido de grupo, no es raro que fácilmente se pierda el sentido y el valor de la vida. Está en un libro de duelo del doctor Pablo Daniel Acero, y yo digo que es premonitorio porque así vivimos, y esto fue escrito en el año 52. Eh, individualismo al que se hizo un llamado cuando empieza la pandemia a pensar en los otros, y fue muy paradójico, ¿no? Pues pensar a los otros, pero qué miedo a acercarme a los otros, qué miedo al contagio, y será que cómo se puede ayudar a pesar del miedo, a pesar de, de todos de esas estadísticas de muertes y de enfermedad, que lo vemos como estadística, pero realmente, pues aquí también quiero hacer un llamado a la sensibilidad. Muchos muertos, pero esos muertos tienen nombre y apellido, tienen familia, y muchos de ellos están en duelo fuerte, porque pues realmente hacer un duelo en pandemia ha sido de lo más trabajoso. Ahorita pues hace 2 o 3 meses no, pero todo lo que se vivió el año pasado y este primer semestre implica un cambio en la manera de asumir el dolor, ¿no? Cómo adaptarse cuando no se puede recibir el abrazo, la ternura, el acompañamiento de los seres queridos. Esto ha generado unas afectaciones bastante fuertes en los dolientes. Este cuadro de Miguel de Subiría, que es un hombre que trabaja mucho el suicidio en Colombia, él habla de estos 3 factores que tienen que ver con el suicidio, ¿no? Él habla de la soledad, de la depresión y de la fragilidad. Usa mucho y lo dice con frecuencia que los seres humanos estamos con pobre formación humana. En la soledad lo ve la soledad como una incompetencia interpersonal, la depresión como una incompetencia intrapersonal y la fragilidad como pobre afrontamiento. Volvemos acá al afrontamiento. Dice que estas 3 pueden llegar a ser pues responsables en gran medida de que se cometa un suicidio. Y hay unas etapas que él dice, la preparación, el pesimismo, la ideación, el plan suicida previo,
y en la ejecución dice que a pesar de que haya una ideación suicida fuerte y deseos de acabar con el sufrimiento, para él generalmente hay un evento detonante que lleva a que la persona termine y consuma su idea y termine en el suicidio. ¿Qué comportamientos pueden indicar que alguien se quiere suicidar? Aquí es muy interesante eh, hablar de esto, porque muchas familias cuando uno está haciendo el trabajo de duelo dicen, ah, pero yo vi eso, pero esos son comportamientos, yo pensaba que eso era la adolescencia, yo pensaba que eso era arrebatos de chico o de chica, o un acto de agresión contra nosotros, o, o cosas de la juventud. Entonces, frases como estas, no quiero seguir viviendo, en unos días van a descansar de mí. Sé que para ustedes yo no soy importante. Este mundo es insoportable. Cuando yo muera, todos aquí van a estar felices. Si una mamá oye esto, si un papá oye esto, si una pareja o un amigo oye esto, pues ¿qué habría que hacer? Habría que dejar que esto pase, habría que confrontar, habría que preguntar. Bueno, creo que vale la pena que nosotros nos hagamos estos interrogantes. Expresiones que muestran dolor, desapego, desesperanza. Un chico él era coleccionista de música y 15 días antes regaló la música, regaló camisetas alusivas a algunos grupos musicales y la mamá dijo, ve, eh, seguramente ya no quiere, ya quiere tener cosas nuevas en la vida. No vio eso como un indicador, era algo que él había tenido pues, y había ido teniendo a lo largo de su adolescencia, un muchacho ya de 19, 20 años. No se vio como algo que pudiera ser un indicador de que algo estaba pasando. Cuando se regalan los objetos queridos, eh, cuando se regalan las colecciones que una persona ha estado haciendo, usar palabras cargadas de desesperanza. Bueno, no sé qué le movía esto acá. Bueno, ¿qué comportamientos pueden ser notorios? Bueno, ir a visitar a la abuela que hace tiempo no ve, a los amigos, a los enfermos, despedirse, tener gestos agradables. Mm, una abuelita me dijo, no, yo estaba aterrada porque me llevó unas flores y yo dije, ve, cómo está como de sensible, que bueno, lo vio así como algo que había que contárselo a la familia, pero no como algo, lo vio como algo muy bello y no como algo que pudiera estar pasando en la vida pues de ese chico, ¿no? Escribir frases alusivas al dolor y a la muerte en las redes sociales, esto sí que es frecuente, esto es muy frecuente y los amigos cuando se les llama para hacer trabajo con ellos de grupo, empiezan a narrar un poco de cosas que dice, pero ¿y por qué no pidieron ayuda? Ah, no, nosotros no pensamos que eso fuera grave. Ninguno dice, me llamó la atención y por eso esto ah, que nos puede llevar a hacer esas reflexiones y a mirarnos de cómo podemos llegar a ciertos sitios en los escenarios educativos a contarle a los muchachos que cuando vean, pues a chicos y a chicas, que cuando vean esto, por favor, cuenten, ¿no? Al psicólogo, a la psicóloga del colegio o al mismo profesor de grupo, al director de grupo, en fin, para estar pues pendientes y atentos a qué se puede hacer. Lo mismo en las universidades. Prestar poca atención al cuidado físico. Esto pues eh,
no es matemático, pero hay otros, hay algunos que ya no se arreglan tanto, que ya no tienen ese interés por ir al gimnasio, por hacer ejercicio, por mantenerse bonitos o bonitas, no, eso lo dejan a un lado. Dejar de asistir a sitios eh, para reunirse con los amigos o alejarse de los amigos o de las personas significativas, cambios en sus comportamientos sociales, indiferencia con las cosas que antes le gustaban y le generaban satisfacción, estado de ánimo lábil, llanto, irritabilidad, ausencia de ilusiones, dejar abandonado el estudio, no es que yo no, o el trabajo, ¿por qué va a renunciar? No, pues yo voy a renunciar, es que no quiero seguir, dejar la pareja. Causas del suicidio, muchos o pocos, ¿no? No sabemos, no sabemos. Por eso uno puede hablar en general del suicidio y hay hoy una excelente bibliografía para trabajar suicidio, muy buenos libros, muy buenas investigaciones, pero no hay algo que nos diga esto es así, porque cada persona que toma esta decisión es distinta, porque las relaciones familiares son diferentes, porque la idea o, o cómo surge quizás una enfermedad o cómo ha tenido ciertos consumos es distinta en cada ser humano. Y quizás algo de lo que nos lleva a nosotros a pensar que es todo un desafío es precisamente eso, que hay que estudiar, hay que leer mucho, porque cada ser humano en esa particularidad, pues nos pone a patinar cuando estamos haciendo un tipo de trabajo de estos, ¿no? Entonces, hay que pensar en la soledad, en la baja autoestima, en el miedo de hablar, en el miedo de pedir ayuda, en esos cambios a los que no se adapta, en esa ansiedad, el estrés, en las rupturas amorosas. Fíjense que hoy empiezan las relaciones de pareja o los enredos, más bien como dicen, a muy temprana edad. Inclusive la Corte hace poquito ya dijo que se podían casar a los 14 años. ¿Pero eso qué implica? ¿Será que se está maduro o madura para tener una relación de pareja? ¿Será que se tienen los recursos de afrontamiento cuando hay una infidelidad, cuando hay algo inadecuado, cuando hay maltrato, cuando hay un insulto, cuando hay una humillación? Y todo lo que esto genera de estrés y de ansiedad. Mucho se habla del estrés, habría que trabajarlo más, habría que conocer mucho más las consecuencias, los efectos, los síntomas del estrés para poder ayudar. No, es que estoy estresado, pero ¿en qué consiste tu estrés? En un dolor de cabeza, además, en un problema gástrico, en que no está durmiendo, en que le lleva a consumir mm, licor u otras cosas. ¿Qué es esa ansiedad? Es que me dan unos ataques de ansiedad, entonces hay que saber cómo puede eh, ayudar en un ataque de ansiedad o qué ayudas hay que pedir, ¿no? ¿A dónde hay que recurrir para poder hacer un apoyo que sea eficaz y pronto en estas situaciones? Aquí, con respecto a la muerte de personas significativas, hay que hablar del duelo. Y les voy a decir algo del duelo. Y es que los adultos, cuando muere alguien, pues claro, están supremamente afectados. Y a veces se les olvida que los niños y los adolescentes también están afectados. En casa hablan los adultos del duelo y dejan de lado a los niños y a los adolescentes. A los niños les pasan un celular o algo para que se entretengan y no hay el espacio para hablar. La muerte de personas significativas genera unos quiebres emocionales bastante difíciles de superar en los niños y en los adolescentes. Por eso requiere tener con quién hablar. Y cuando se les entretiene, pues no hay forma de que ellos expresen su dolor. Aquí hay que hacer un alto en el camino y generar esos espacios. La depresión, bueno, ya hemos hablado de la tolerancia a la frustración, el alcohol, otras sustancias, la presión de grupo,
el sentirse vulnerado, humillado, que es el matoneo y el bullying, y la visión de túnel, que es que no se ve sino una sola salida, de la que hablan muchos autores. La visión de túnel es que lo único que yo tengo para quitarme el sufrimiento es acabar con mi vida. La violencia intrafamiliar, el abandono, sentirse abandonado, o por sus seres queridos, su familia, o por su pareja o sus amigos, los duelos que no se elaboran bien, las adicciones afectivas, es que yo sin ti no puedo vivir, y entonces el chico, la chica ya no quiere estar más con seguir en la relación de pareja, entonces empieza la amenaza de que si no vuelves me voy a quitar la vida, y se vuelve esto un lío muy tremendo para la pareja o la expareja, con culpas, en fin, pero, o no, es que yo tengo que estar con él o con ella para que no se mate. En fin, esto se vuelve una cosa que va creciendo, ¿no? A nivel emocional en las personas. También ese desencanto con la vida o la dificultad para expresar las emociones y los sentimientos. En una, en una experiencia que nosotros tuvimos en la universidad, muchos, eh, que un chico se quitó la vida dentro del colegio y hicimos un trabajo grande, inclusive de ahí sale un libro, que por acá lo tengo, que se llama La prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa, que es de manual moderno y se puede conseguir pues en algunas librerías. En Panamericana está. Una de las cosas que a mí me llamó la atención era que era un chico que veía que tenía una idea acerca de la vida que uno podía decir, pues este muchacho pensaba era como un adulto. Decía que esto no era un sitio para vivir, que la violencia, que la agresión, que, en fin, que este no era un sitio agradable. Y tenía una edad, pues, 12 años. Y dice uno, pero bueno, ¿a qué horas piensa un chico con esas reflexiones? También es que creemos que quizás que los niños están expuestos a tanta violencia a través de los medios de comunicación, del cine, de lo que ven en las redes sociales, pues no tienen ese espacio para hacer como esos cruces de información y decir, bueno, esto sí es el espacio donde yo quiero estar o qué es. Muchos de lo que pensaba él era con respecto a que este no era un sitio agradable. Bueno, ¿y qué piensan los dolientes? Esta es fuerte, ¿no? ¿Habrá pensado en nosotros? Se ve que no nos quería. ¿Cómo nos hace esto? Nunca se lo voy a perdonar. ¿Hubiéramos podido hacer algo? ¿Le dolería físicamente? No le bastó el amor que me decía una mamá llena de rabia. Siempre le di gusto en todo. Es un desagradecido. Me siento culpable. Muchas veces me dijo que quería hablar conmigo. Este es un papá. Nunca tuvo tiempo porque pues un empresario con muchas cosas, decía él, pues yo nunca saqué el tiempo. Estas frases pueden ser frases simples que copiadas aquí después de haber trabajado duelo con los familiares, pues se ven como sin mucha carga emocional, pero oírlas después de un suicidio es algo fuerte, fuerte para la familia, fuerte para quien está al lado escuchando o haciendo este trabajo de apoyo, ¿no? ¿Habrá pensado en nosotros? ¿Será que en esos últimos momentos, antes de cometer el suicidio, tuvo algo de ternura? Para mí, me decía la mamá, llorando. ¿Sería que algo pensó en mí? Yo que, decía una mamá, yo dejé tantas cosas de hacer por estar con él y él no las vio. Bueno, yo sí noté que no dormía, creí que estaba estudiando. Nosotros pensamos que era solo por manipularnos. Matarse por una decepción, qué falta de hombría, dijo un papá. Le debí de apoyar y buscar apoyo profesional. Yo creí que los cambios eran por la adolescencia, eso me dijeron en el colegio. ¿Se habrá arrepentido? Siento dolor, rabia, miedo y vergüenza. ¿Por qué no se despidió?
Dice Eugenia Guzmán Cervantes en un libro, es reciente, no tiene 5 años este libro, se llama Soltando Amarras. Al contrario de la felicidad y del dolor físico, el sufrimiento, el dolor psíquico son mucho más variados y difíciles de comprender y de definir. Yo creo que aquí está como el nudo de esto, porque siempre va a ser trabajoso entender que alguien se quiera quitar la vida, ¿no? Hay quien pasea a la persona con ideación suicida y le muestra el paisaje y le muestra, y viene a su casa y le dice, pues que tienes todo, tienes quien te ame. Eso quizás no nos acerca mucho al sufrimiento, ¿no? Y a entender a veces que hay una enfermedad, quizás, de base o que se enfermó por consumo o que, bueno, de alguna forma está viendo que este no es el sitio para estar. Tantas cosas que pueden llevar a alguien a, a pensar en quitarse la vida. ¿Cómo se siente la familia? Dice Jorge Montoya Carrasquilla, ahora les hablé de él, que la muerte por suicidio es preciso separar la forma de la muerte de la persona muerta. Hay que rescatarlos de ella, rescatar su vida de la forma de morir. Lo que realmente importa no es la forma de morir, sino el hecho de que ya no están. El trabajo de recuperación debe de hacerse por su ausencia, no por su forma de morir. Esto aquí también se ve como muy fácil, ¿cierto? Digo yo y diremos todos. Pues resulta que la imagen, si los seres queridos con los que estamos trabajando duelo son los que recogieron la persona, bueno, hicieron todo eso de desamarrarlo, como decía una mamá, y narraba eso una y otra vez, va a ser muy trabajoso las primeras veces quitar esa imagen o ayudar a que esas personas vayan cambiando poco a poco esa imagen del encuentro con su ser querido muerto a pensar en imágenes de vida o cuando fueron felices o cuando estuvieron contentos o cuando estuvieron en un viaje o cosas que le pueden dar le pueden ayudar y pueden ser como un bálsamo en el proceso de duelo. Para los psicólogos, pienso que, o para los que atendemos duelo, esto es muy trabajoso. Esto es de lo difícil, porque puede pasar un mes, 2 meses, y los dolientes o los más cercanos no duermen porque la imagen que tienen es la imagen del final de su ser querido. Es muy trabajoso. Es muy trabajoso, por eso llevar poco a poco a cambiar de imagen. Y las mamás o los papás o los hermanos dicen, es que no me he podido quitar esa imagen de la cabeza. No he sido capaz, no he podido. Y aquí voy a decir algo, pues, y es que yo considero que siempre que alguien se suicida, debe de recibir la familia apoyo psicológico. No se puede quedar con que yo voy a ser capaz con esto, eh, o dicen que la religión y Dios me va a ayudar a salir de esto, porque Dios hace un pedacito, pero también hay que ayudarse de otras formas, ¿no? No es que no se le dé importancia, pero acá en la tierra hay muchas cosas que hacer para poder apoyarse y superar una situación de estas, que también pues es bueno aclarar que hay gente que se demora años, años. Bueno, en la familia, ¿qué sucede? Pueden aparecer muchos síntomas físicos que requieren evaluación, seguimiento, cambio en los hábitos de sueño, que es lo más frecuente, ¿no? Trastornos de sueño, trastornos en la alimentación, dolores de cabeza, dolores en otras partes del cuerpo. Hay algo que se llama la cartografía del duelo, que es dolor en el cuello, dolor en los hombros, dolor en la espalda, a veces duelen las manos y hay mucho estrés y mucha ansiedad. Cuando las personas no duermen, llevan un mes sin dormir, pues hay que buscar ayuda. No, que es que yo creo que esto, una vez un psicólogo me dijo, no, pero si yo pido otra ayuda, es como si esto me hubiera quedado grande. Bueno, ¿y qué importa pedir otra ayuda? Yo creo que no, que hay que pedir a otros profesionales
porque una persona que no duerme es una persona que va a aumentar su nivel de estrés, que va a aumentar su nivel de ansiedad y que no va a tener un principio de realidad ni una conciencia clara para asumir ciertas tareas del duelo. Entonces, no va a ser fácil. Y pues en eso también hay que tener humildad, ¿no? Bueno, la manera de ver la vida después de un suicidio en una familia cambia, ¿no? El proyecto de vida cambia, las relaciones con los demás. Yo creo que voy a contar aquí uno de los primeros suicidios que yo atendí en mi vida, bueno, digamos que hace 20, 22 años, con una familia, pero ella, una mujer, ya se suicida su esposo, una mujer muy bonita, muy agradable, con bueno, muy amable, de esas personas que uno dice, que con ellas hay seguridad, siempre era muy querida. Y ella decidió no salir casi por un año. Pedía lo que más podía pedir a la casa y hacía su trabajo porque trabajaba, manteniéndose muy ocupada para no dar espacio a otros para que le preguntaran nada. Siempre decía, es que cada que me preguntan, me quiebro. Y al principio las personas le decían, ¿verdad que fue en tal silla? ¿Verdad que lo encontraron de esta manera? Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Y pues aquí también un pedido especial. Con el suicidio hay que ser absolutamente prudentes. No necesitamos saber cómo quedó. A nosotros eso no nos interesa. Si la persona quiere contar, a nosotros lo que nos interesa apoyar es su duelo, la necesidad de la presencia de ese ser querido, la ausencia y también su mundo emocional. Eso es lo que nos interesa, pero no llevar a la persona a veces con cierta curiosidad, pero la curiosidad del psicólogo, ¿no? O de la persona que está atendiendo. Eso no se puede. Hay que ser absolutamente respetuoso. Y aquí sí creo que vale la pena hablar de algo que es muy importante y es cómo están los valores y las virtudes de ese ser humano que va a ir a apoyar a otros. ¿Cómo está la compasión? ¿Cómo está la escucha empática? Escuchar. Ah, no, que no quiere hablar nada, no importa, quédese ahí 20 minutos, solamente que la persona sienta que usted está ahí y que usted es capaz de conectarse a pesar del silencio. Es que el silencio también nos invita a una conexión. Y creo que aquí hay pues cosas para pensar, no para reflexionar. Hay una gran carga emocional, la vergüenza, el estigma. ¿Quién sabe cómo vivían en esa casa? Dice alguien. ¿Quién sabe cómo vivían? Y además que siempre hay culpa. Entonces, además de la culpa, pues qué susto que me pregunte, qué susto que se me arrime. No es fácil transitar el dolor así. No es fácil. Y no es fácil, además, cuando hay cosas que trascienden. Eh, en algún sitio alguien se quitó la vida porque estaba en esa lucha de su identidad sexual, ha contado en su casa que no quiere tener nada con chicas, que se ha dado cuenta ya, por fin, dijo él, por fin, que a mí me gustan son los jóvenes, los chicos, los compañeros. Entonces su mamá le dijo que ella prefería, y discúlpenme lo que voy a decir, que ella prefería un hijo muerto a un hijo marica, y ahí, esa fue la última conversa que, que ella, las últimas palabras, la última conversación. Yo conversa pues aquí de manera coloquial. Por supuesto que, imagínense pues todo lo que pasa después, ¿no? Todo lo que pasa. Ella decía que lo que el hijo hacía con su identidad sexual era agobiar a Dios, que eso era un maltrato contra Dios, que ella era absolutamente católica, que era un acto de venganza con ellos, que ellos nunca se lo iban a perdonar y que además y ella iba a confesarse todos los días, a confesar lo que hizo el hijo, que porque era una afrenta a Dios, a la religión y a su familia. Entonces esto se va juntando con la culpa, con la vergüenza,
con la rabia, con que no nos quería, pues por supuesto que imagínense pues este duelo. Mm, el suicidio es un acto personal e íntimo. Sí, es una decisión de una persona. Sin embargo, hay muchas situaciones familiares o de conflicto que pueden desencadenar que la persona empiece a rumiar más y aumentar el deseo de quitarse la vida. Bueno, pues realmente algunos autores dicen que hay que estar pendiente pues de esto, ¿no? Digamos, hay familias donde se pelea mucho, lo hemos visto, o sea, la pandemia que a través de la publicidad en la televisión nos mostró que volver a la casa, que estar con el marido, con la esposa, con los hijos, veíamos esas parejas tan bonitas, esos hijos allá en casa, pero eso no ha sido así porque no se es feliz por decreto, no se es feliz porque sale una publicidad, se es feliz quizás, y no es que yo no crea en la felicidad, cuando se puede tener la capacidad de arreglar los conflictos que venían ya. Estar en casa con alguien con que se tiene conflictos y verle todo el día, pues eso no es bueno para nadie. O hay desamor, o hay, bueno, todo lo que hay ahí a veces en una relación familiar. Tizón médico que tiene muy buena bibliografía, no solamente sobre, pues más sobre duelo, pero que también trabaja el suicidio. Dice que muchas personas cada año se quitan la vida y las marcas de vergüenza y de rechazo, incomprensión social, de malestar, de enfado, es lo que le queda a la familia. O sea, el suicida se quita el sufrimiento y lo deposita casi, pues metafóricamente, en la espalda de los dolientes. Por eso este duelo es complejo de trabajar. Todos los secretos los deposita ya el sufrimiento, el fracaso, bueno, puede ser una carga supremamente pesada para la familia. Decía Elizabeth Kubler-Ross, y aquí pues quiero hacer un alto, eh, además me gustaría que me dijera cómo va el tiempo, porque pues voy a contar que a raíz desde que empezó la pandemia no he usado mucho reloj, pues porque acá en casa, pues para que la hora, ¿cierto? Entonces no sé cómo vamos de tiempo. Bien, doctora, vamos muy bien, doctora, interesantísimo. Ojalá pudiera estar usted todo el día acá hablándonos, pero vamos de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de una de mis maestras, o sea, mi primera maestra en duelo se llama Elizabeth Kubler-Ross. Lo que ella escribe sobre el suicidio es de unas palabras absolutamente bellas, respetuosas con el dolor del otro, pero también nos hace un llamado a los vivos, a decirnos que a veces la vida es larga, pero que el tiempo es corto, y que el suicidio de los otros, la muerte de los otros, nos debe de invitar a pensar cómo estamos viviendo la vida, quedamos nosotros, porque a veces procrastinamos mucho. Mañana voy, mañana le llamo, mañana le digo, mañana le abrazo, mañana le acompaño. El tiempo es corto para el afecto, no es tan largo como pensamos. Y quizás después de la pandemia eh, duro del confinamiento del año pasado y de estos 13 meses, pero que ya pues esta apertura que se ha hecho, que es más económica que de salud, es más económica que de salud, porque ya nos están avisando que en el otro mes quizás muchas cosas cambien, pues es una invitación también, como otras que he hecho ahora, de cómo estamos viviendo nosotros la vida. El suicidio no está en la casa del frente, no está en los libros, puede estar más cerquita de nosotros de lo que pensamos. Y los que trabajamos en las universidades, en los colegios, con la comunidad, tenemos una gran responsabilidad. Qué bueno enseñar más la importancia del tiempo, qué bueno enseñar más la importancia de la esperanza, del afecto, del amor, porque hablamos mucho del amor, pero es que el amor se construye. El amor no es esa enredo, como dicen mis estudiantes, de un fin de semana. El amor es una construcción, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? Que enseñar, ojalá, ¿no? Que aprender. ¿Qué hacer? Pues bueno, muchas actividades de educación emocional. Yo siento que aquí viene Daniel Goleman, Shapiro, bueno, todos estos autores tan maravillosos a decirnos, hay que enseñar qué hacer con la rabia, qué hacer con el miedo. Personas, familias con miedo de vivir, con miedo de afrontar, con miedo de transitar la vida.
fuerte, además, la salud mental y emocional. Una vez en un colegio, hace muchos años, precisamente, se suicidó un niño. Eso hace mucho tiempo. Y pues esto no era tan frecuente. Y me dijeron, Fanny, trabajé duelo allá con los profesores, que eso está muy duro. Fui a trabajar duelo con los profesores. La salud mental, yo le decía al director de ese colegio, discúlpeme lo que va a decir, pero bueno, lo voy a decir. Habrá que rebajar una asignatura acá o quitarle un poquito de tiempo para trabajar más la salud mental y emocional. Y él me dijo, no, eso no es tan importante, hay que trabajar otro. Y yo decía, sí, pero es que el currículo puede cambiar, porque es que mire la vida como nos muestra otras cosas. Y yo entiendo que sí, hay unos currículos que son muy poco flexibles, pero ustedes se imaginan que desde pequeños a los niños se les enseñara más sobre educación emocional, sobre la importancia de los valores y virtudes, como dice Martín Seligman, hablar más del amor, de la felicidad, quizás el mundo sería distinto. No sabemos. Yo le apuesto a que sí, ¿no? Yo sueño que esto podría ser mejor. Bueno, hacer un llamado especial a las familias a que trabajen, ¿no? El cuidado y el autocuidado. Ahorita nos han hablado mucho del cuidado y el autocuidado físico, pero aquí hay que trabajar más el cuidado y el autocuidado emocional. Eh, bueno, como parte esencial de los currículos, ya lo dije, y la comunicación asertiva y emocional, ¿no? No es lo mismo preguntar cómo estás a cómo te sientes. No es lo mismo en esos sitios, en algunos sitios donde se hacen esas ruedas de expresión en la mañana. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Con qué emoción llegas hoy a trabajar? ¿Con qué emoción llegas hoy al colegio? No, es que anoche tuve una pesadilla y hoy, dice un niño de 7 años, y hoy tengo mucho, hoy es mucho miedo porque vi un monstruo grande. ¿Nos quieres hablar de eso? Eso es media horita o una hora, pero una hora frente a la vida, ay, es una ganancia inmensa, maravillosa. Miren esto, validar las emociones, no las conductas. Escucho con atención, escucho con empatía. Bueno, formar en competencias socioemocionales, es un poco lo que digo desde el inicio del colegio. Buscar ayuda profesional cuando se necesite. No, pero ¿cómo va a ir por allá? No, 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 acá usted está loco. No, 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 sí hay que buscarla. Y a veces un buen empujoncito a darse cuenta ayuda mucho a alguien que está comenzando a tener una gran ansiedad y estrés y decepción por la vida. Esta me parece muy fuerte y muy maravillosa, que son las competencias y habilidades resilientes. La resiliencia, como lo dice Boris Cyrulnik, la mayoría de sus libros, que es uno de los autores que más me gusta para hablar de resiliencia, pues no es algo que como lo hemos oído desde el año pasado, es estar adelante, es salir adelante en las situaciones de adversidad. No, la resiliencia tiene una serie de condiciones para ayudarse inicialmente uno con uno y después uno con el otro, ¿no? Entonces no es algo tan fácil y tan simple. Y eso es bueno también enseñarlo y aprenderlo desde la niñez. Trabajar interdisciplinariamente con el médico, con la trabajadora social, bueno, con la enfermera, bueno, con tantas otras profesiones que están acá, ¿no? Aquí la prevención fundamental. Aquí pues puse algunas, el licor, porque es que aquí el licor es para todo, ¿no? Y yo no estoy en contra de las industrias licoreras, ¿no? No, pero bueno, a esto hay que rebajarle, ¿no? Esto no puede ser las fotos que mandan con 10 botellas y qué maravilla, eso me sube la autoestima. No, eso hay que cambiarlo, o hay que hacer reflexiones sobre eso. Leía yo una investigación que sacaron en El Tiempo, que en pandemia quienes trabajan lo de consumo de drogas, 18 nuevas drogas, pero ¿a qué horas pasó todo esto? ¿A qué horas? Las redes sociales también, hay que tener ayuno de redes sociales, de la pornografía. Los niños ven pornografía desde qué edad, y esto cómo les afecta emocionalmente. Eh, esta frase es fuerte, ¿cierto? Los muertos solo tienen la fuerza que los vivos les dan.
esto no es para trabajarlo al principio, ¿no? Por allá al sexto mes o al séptimo mes de un proceso de duelo. ¿Y cómo se afirma la vida? Una fuerte, grande, trabajando la autoestima. Bueno, yo creo que ya algo de esto he dicho. eh, Trabajando la paz interior, mucho, trabajando la vida espiritual, la compasión, la generosidad, la esperanza, el sosiego. Afirmamos la vida a través del amor, pero ¿qué tipo de amor? ¿No? ¿Qué tipo de amor? ¿Cómo somos nosotros en el amor? ¿Y cómo nos tenemos esa posibilidad y esa amabilidad para con los otros y para con nosotros mismos? ¿Qué ejemplo damos como profesores, como compañeros de trabajo, como terapeutas, si somos terapeutas? En fin, aquí afirmamos la vida siendo más humanos. ¿Se acuerdan ustedes? Seguro que muchos conocen a Sabater, a Fernando Sabater, ¿no? Que dice en, no me acuerdo si en Ética de Urgencia, sí, es que no somos humanos porque nacemos humanos, sino que es una tarea de todos los días. Cada que nos encontramos con alguien en el dolor, cada que transitamos un pedacito de camino con ellos, estamos afirmando la vida, estamos dándole sentido a la existencia a través del otro, pero eso debe de comenzar con nosotros mismos. Esa es una grande tarea. Muchísimas gracias por abrir su corazón. Les voy a colocar la eh, bibliografía, es una bibliografía amplia. Bueno, algunas cosas que he ido consiguiendo a lo largo de la vida. Quiero hacer hincapié en algunos libros, sobre todo los finales, que son el de Soltando Amarras que hablé ahora, la escritura del duelo, la mirada del suicida y uno de esta semanita que se llama Cuando vivir duele. Es uno de los, es del 2000, ahorita pues de esta semana. Quiero contar una cosa para finalizar y para devolverme aquí ratificando, gracias por abrir su corazón, que hay que leer mucho sobre el suicidio, pero aquí hay que darle las gracias a las familias porque abren su corazón para hacer un trabajo de duelo, abren su corazón para pedir ayuda, abren su corazón porque se sienten con un dolor inmenso y abren su corazón porque quieren también sanar. Esa es una gran responsabilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. No sé pues qué pregunta tiene. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces los que quieran hacer una pregunta a la doctora, por favor, pueden levantar la mano o pueden hacerlo por nuestra a veces. Verbalmente, pues, de pronto tenemos más que preguntar, entonces de pronto lo hacemos de esa forma o en forma escrita para que la doctora responda. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Yo quería hacer una pregunta. Es, por ejemplo, la afectación, estaba hablando sobre la afectación a la familia, a los seres queridos, los seres más cercanos, pero, por ejemplo, la afectación a profesionales que están tratando a una persona que de pronto se suicida. Por ejemplo, yo he escuchado, no, murió, se suicidó y ella estaba en tratamiento psiquiátrico o esa persona estaba con el psicólogo. ¿Qué afectación tiene ese profesional en ese momento? Porque la carga debe ser muy grande. Por supuesto. Por supuesto, porque se siente la psicólogo o la persona que esté, bueno, el profesional, hablemos del profesional, con una gran responsabilidad. Me voy a devolver a una de las cosas que había escrito allí, que el suicidio es un acto personal e íntimo, ¿no? No es algo que surja porque, bueno, a no ser que sean las sectas, entender eso, creo que quita algo algo o mucha responsabilidad. Lo otro es que, pues, yo he aprendido a lo largo de este trabajo que hay que dar siempre lo mejor, pero no somos salvadores de todo lo que pasa en una comunidad ni en una sociedad. Eso no lo digo para precisamente dar lo mejor cada vez. Pues yo digo, hay que estar estudiando siempre, hay que estar leyendo siempre y hay que estar aprendiendo de cada consultante, porque es que cada consultante es diferente. Por eso hay que darle todo el reconocimiento amoroso y respetuoso a los consultantes que son
para mí, por lo menos los que me han llevado a investigar, a leer, a escribir sobre duelo y sobre suicidio. Y siento que en esa particularidad, pues también hay que aprender a soltarlo y a respetar la decisión. Y claro que esto impacta, y claro que a veces necesitamos apoyo. No crean pues que aquí es como los salvadores no sienten, ¿no? Y hay que llorar. Yo siempre le digo a los alumnos, hay que llorar, hay que llorar. Hay veces que se sale de la consulta a buscar un espacio para la llorada. Y creo que eso es muy importante. También es muy importante escribir. O sea, el profesional debe de trabajar mucho su salud mental porque si no, ¿cómo va a ir? La gente siempre quiere que uno esté como fresquito, como una florecita, ¿no? Así digo yo. Ellos quieren que esté, y para eso nos buscan. Por eso es necesario el autocuidado. Por eso es necesario buscar el apoyo cuando lo necesitamos. No creer que esto no me afecta. No, esto no afecta. Claro que afecta y afecta muchísimo. Yo creo que, bueno, a mí me sirve mucho llorar. Me sirve llorar, me sirve escribir y bueno, algo que yo llamo los amantes nocturnos, que hay que confesar aquí, que son las lecturas a mí me gusta mucho la literatura, pues, de hombres y mujeres, por eso los amantes o amantes nocturnos, esos son ha sido de gran ayuda para mí. Llevo ah, yo creo que como un diario sobre duelo por suicidio. Son muchas las familias con las que he trabajado y son muchos los dolores que he compartido. Por eso no digo que he trabajado, los dolores que han compartido conmigo y que también me han dejado con el corazón, pues también muy sensible, ¿no? Con, más bien digo yo que, uy, pues aquí se me van a salir las lágrimas, con gratitud. Porque es que cuando la gente viene donde uno a contarle tantas intimidades, uno tiene que tener la humildad para decir que muchas gracias. Eso es un regalo de la vida, poder hacer este tipo de trabajo. Así es, doctora. Así es. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga? Por favor, diligencien los que no han diligenciado. Vuelvo a colocar en el chat la asistencia, por favor. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta que tengan para plantear a Buenos la... días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tengo una pregunta, no sé si sea propia para, pues para el tema. Sí quiero a ver si pueden de pronto darme una noción de la duda. ¿Cómo se define o cómo se evalúa una persona que se suicida, pero aparte lleva al suicidio a otra persona? Por ejemplo, en Ibagué han habido ya 2 casos donde las mamás se suicidan con sus hijos. Entonces, ¿qué perfil hay de este suicida? Pues yo no sé qué perfil habrá, pero sí sé que hay mamás que han pensado en suicidarse con sus hijos por casi como un acto de amor, ¿no? Porque ¿quién se va a quedar con los hijos? La gente ve la noticia y dice, ay, qué pesar cómo se fue con los hijos, pero yo también pregunto, esos que dicen que qué pensar, si harían cargo de los hijos? Seguramente que nadie se va a hacer cargo de ellos y quizás en su manera o en su visión de túnel, esa fue la decisión que para esa persona en ese momento era la más sensata. Si era sensata, pues no. Acuérdense que muchas veces esos suicidios son con un acto de desesperación. Entonces decir qué perfil o decir que estaba enfermo, que tenía un problema pues grande, quizás más que una depresión o que otro trastorno, a veces es la desesperación la que lleva a muchas personas a cometer un suicidio, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra Doctora, pregunta? Sí, perfecto. buenos días. Desde Facebook nos preguntan, doctora, ¿cree que expresarle a una persona con tendencia suicida las experiencias y el dolor de los que ya pasaron por este dolor es prudente? Pues es que recordemos que la persona que quiere suicidarse está con mucho dolor. Es bueno ponerle más carga. Hay que pensar en cómo siente esa persona el dolor de los otros. Es que
usted me lleva a que recuerde aquí el libro de Piedad Bonet, que seguramente ustedes han leído, Lo que no tiene nombre, y es que, bueno, habrá pensado en qué carga de dolor dejo en los otros, pues quizás si alguien se pone a pensar mucho en eso, quizás no lo hace, ¿no? Mostrar el dolor de los otros cuando le estamos mostrando el dolor de los otros, pero quizás estamos invalidando el dolor a la persona con idea suicida en vez de ayudarle, no sé. A mí como me parece que es que hay respuestas que no se pueden generalizar, porque los seres humanos todos tan distintos en una situación de estas de dolor y de angustia que es la que puede llevar a alguien a cometer un suicidio. Como cuando le dice, pero vea todo lo que usted tiene. Mire, tiene carro, casa, su familia lo ama, usted está en una universidad costosísima, agradezca. ¿Cómo así que se va a poner a pensar en el suicidio? Agradezca, no sea desagradecido. Le estoy invalidando la emoción. Doctora, acá Giovanna dice, podemos tener su contacto para una asesoría. Todos con agradecimiento. Muchas gracias dice Francia, por tan importante charla, por un gran aprendizaje. Lice Riaño pregunta, doctora, mi consulta es cómo reafirmar el sentido de la vida de una mujer maltratada psicológica y físicamente durante varios años y que se entera recientemente que su hija era abusada sexualmente por su esposo, que se suicidó al ser confrontada por esos delitos. Pero es que validar la vida cuando se tiene el sufrimiento, pues son como las cosas que se van a ir haciendo paralelamente. Pero yo tendría también aquí una pregunta. ¿Qué hace que una mujer aguante tanto maltrato tantos años? ¿Qué le puede estar pasando? Podría aquí atreverme a decir una baja autoestima, necesidad de lo económico, eh, falta de competencias socioemocionales, en fin, muchas cosas. ¿Cómo validar la vida y cómo afirmar la vida a través de un trabajo? Ahí, pues pienso que hay que hacer un trabajo. Imaginémonos cuando una vasija está rota, ¿no? ¿Cómo hacer ese trabajo casi de filigrana, ¿no? De pegar, ¿no? De volver a... Y no se le puede decir, no, como en la primera consulta, pues como decirle, no, pero usted no se puede quedar en ese dolor, hay que afirmar la vida, hay que ver, mire el sol que está haciendo, qué maravilla, o el frío, o en fin, no, esto es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo como del que hace el artesano, ¿no? Es de paciencia, es de poco a poco cómo resuelve muchas cosas y las va casi volviendo a pegar, ¿no? Me acuerdo con esa pregunta de un libro de John Brass que se llama Volver a casa. Y volver a casa es como volver a ese mundo interior y sanar ese niño, esa niña interior herida pues que muchos tenemos o hemos tenido o tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo ir haciendo todo ese trabajo casi con una línea de vida para que esa persona vaya dándose cuenta de otras maneras de vivir y de sentir? Pero ¿es fácil? Pues fácil no es, que requiere un terapeuta con unas condiciones muy particulares también. Y porque es que cuando se tiene un consultante en esas condiciones, es que es transitar con ese consultante. ¿Cómo transita usted a través de esa línea de vida para enseñarle otras cosas? Casi pues desde una reestructuración cognitiva, con trabajos de psicoterapia gestal. Bueno, no sé, ya a mí particularmente el libro de Volver a casa, que es esa mirada interna, tantas cosas que pasaron en la niñez, que precisamente como pasaron y no se hablaron y no se trabajaron, pues muestran una mujer que se permite las heridas y luego esta otra situación del suicidio y del abuso, pues complejo, ¿no? Pero yo no creo. ¿Y saben a qué mujeres les he aprendido yo mucho esto? Seguramente que ustedes, y ahorita sé porque lo están publicitando, a las mujeres Cafán de Colombia, leer la vida de las mujeres Cafán y cómo han salido adelante, a veces sin ayuda ni siquiera estatal,
ni ayuda algunas. Bueno, han tenido apoyo de algunos grupos de profesionales, pero ¿cómo han salido? Yo siempre digo, bueno, si otros son capaces, ¿qué pasará? Pues eso puede ser una pregunta, ¿no? Esta semana les hablaba a los alumnos de ese, y para el lunes, esa es parte de la tarea, leer qué fue lo que hicieron ellas, cómo fueron capaces de sobreponerse a la violencia sexual, al asesinato de su marido, al asesinato de los hijos, a la desaparición, a quitarle sus tierras y cómo han sido capaces de poner fundaciones y ayudar a otros. Ahí hay una magia. ¿Cómo ayudo yo a otros? Porque a veces cuando yo veo también el dolor de los otros y soy capaz de dar y soy capaz de humanizarme en ese dolor, además de la humanización que puedo tener con mi propio dolor, puede eso llevar a ser un ejemplo de vida. Pero indudablemente que esto es un trabajo así de poco a poco, paso a paso. ¿Que es fácil? No. ¿Imposible? Menos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctora, desde Facebook, Andrés Jaramillo pregunta, ¿hay alguna forma de afrontar los pensamientos suicidas de una forma personal e íntima? ¿O siempre es mejor buscar algún tipo de ayuda? Sí, es mejor buscar ayuda. Y porque ahí con lo que está, cuando narre los pensamientos, cuando diga quizás en qué momento surgen o si hay algún detonante, pues un terapeuta o un profesional, o como le llamen, seguramente le va a poner unas tareas, unas reflexiones y quizás hasta lecturas para darse cuenta de lo que está pasando y cómo puede ir haciendo algunos giros en esos pensamientos que están causando tanto estrés y tanta ansiedad. Pero yo les quiero decir, estas no son fórmulas, porque pues queda así como, queda como que esto se sana así, no, no señor, hay que buscar el apoyo, ¿no? Sí, Perfecto, doctora. Hay una pregunta, Joana plantea, pues ella quiere tener su contacto para una asesoría. También plantea sobre la pérdida de un bebé y ganas de no vivir por ello. Escribe ahí en el chat. el duelo cuando se pierde un bebé es un duelo muy invisible. Y es un duelo invisible porque, sobre todo por los otros, porque si es un bebé de muy corto tiempo, los familiares dicen, pero estás muy joven, puedes volver a quedar en embarazo, no te preocupes por eso, que apenas lo conocías, ni siquiera fotos te quedaron. Esas son frases muy dolorosas, que no validan la emoción, que no validan el sentimiento. Yo creo que quien está acompañando una mamá en esas condiciones, pues le tiene ahí, como yo digo, un trabajo que es todo un desafío. Hay muy buenos libros además, porque hay que llegar con un buen aprendizaje en duelo, ¿no? No es yo acompaño, pero qué digo, sino cómo acompaño, qué hay que hacer, qué va a hablar esa persona, a veces hasta la misma pareja, si es que tiene pareja, le dice que no es para tanto, no es para tanto. Y esta mamá dice, pues que yo lo llevé 9 meses conmigo, ¿cómo que no es para tanto? O sea, muchos invalidan. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y una parte de la bibliografía de duelo por pérdida de bebé da cuenta en los testimonios de cómo la sociedad da la espalda a este tipo de duelos. Bueno, Bien, no toda la sociedad, mucha parte de la sociedad. parte de la sociedad civil. Doctora, precisamente cómo trabajar con la sociedad, esas personas que minimizan la emoción del otro, porque quizás no la entienden en el momento, o es ya como decirlo parte de su personalidad, siempre minimizar el problema o la emoción del otro. ¿Cómo podemos como profesionales quitarles esa etapa de dejar de minimizar esas emociones? Pues eso sí que es trabajoso. Yo creo que es que nosotros somos un país analfabeto emocionalmente y ante este analfabetismo emocional, pues difícilmente podemos dar más, ¿no? Cuando yo le invalido el dolor al otro, cuando usted le estoy diciendo no se queje, que yo no estoy aquí para escucharle, eh,
y de una vez empiece a vivir la vida, que es que se murió fue un bebé, no fue un adulto. Y frases de esas que son supremamente fuertes, pero que se dicen, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy, estoy desconociendo que lo que me lleva a mí a vivir el sentimiento es mi mundo emocional y que el mundo de las emociones no lo podemos invalidar. Eso que habla, es que hay muchas frases en este país que se volvieron frases ya. Escucha empática. Miremos, en este país, ¿quién tiene escucha empática? Resiliencia, otra palabra. El amor es otra palabra que se usa mucho, pero realmente son ciertas, realmente tienen asidero, realmente tenemos esa capacidad, realmente sentimos compasión por el dolor del otro. A veces quien más invalida es la pareja. Y eso es muy doloroso. Por eso esos duelos, que son a veces duelos muy, ¿qué? Pues muy poco notables, muy poco escuchados, es por la exigencia del medio. Y cuando nosotros no tenemos la capacidad de escuchar, pues en la otra persona que está sufriendo, pues se aumenta precisamente su nivel de sufrimiento. Es muy grande, ¿no? Muy grande. Muchas gracias, doctora. Acá hay una pregunta de Ángela María Redondo Arroyave que pregunta, doctora, ¿el alma duele? Eh, si el mundo espiritual es el alma, eh, si, si es así, es que hablar de alma, pues no sé, no es que no crea en ella, pero claro que duele, así como duele el corazón cuando hay un duelo, duele el corazón, es más, no es un infarto, la gente a veces se va por un infarto, pero resulta que se llama, bueno, es un síndrome, el síndrome del corazón como partido o síndrome del corazón roto, tiene otro nombre o más sofisticado, pero es así, la gente va, me duele, me duele, me duele, no, pero el corazón está bien, pero duele tanto que precisamente lleva a que ese sufrimiento sea tan grande, sobre todo los 2 o 3 primeros meses, que las personas no hayan absolutamente ningún sosiego. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá Paula Rojas Ocampo dice, soy practicante de psicología y agradezco a la vida por esta oportunidad. Muchas gracias por esta gran oportunidad para compartirnos experiencias y tanto aprendizaje. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien quiere Bueno, más preguntas. Fernanda, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? Ya para ir terminando. Muchas gracias. No, en el Buenos momento no días. hay más preguntas. Ah, bueno, hay otra pregunta. Entonces, Alguien me está... otra pregunta. Voy a empezar a cobrar. Sí, no, ya. Yo creo que ya. No, es que así les digo a los alumnos, yo les digo, no, esa pregunta hay que cobrar. La respuesta. Estoy buscando aquí cómo se llama el síndrome, es que tiene un nombre raro y hace poquito se los dije a los alumnos, pero no sé dónde lo escribí. Bueno, pero lo tendré presente para una próxima porque ese se llama el dolor que hay en el pecho, que de verdad no se siente en el pecho, pero no está, no es el corazón ni es nada, pero es un dolor absolutamente grande. Las mamás o las personas en duelo dicen mucho, es que yo siento que el alma se me está saliendo, se me va a salir por acá, así dicen, y le hacen a uno así con las 2 manos. Bien, Bueno, ¿cuál perfecto. es la otra pregunta? La pregunta que... Bueno, doctora, yo le quiero comentar, bueno, yo estoy haciendo mi práctica profesional de psicología en un internado, donde hay niñas y adolescentes que están en proceso de restablecimiento de derechos. Entonces, las niñas, hay algunas que tienen diagnóstico psiquiátrico, entonces es muy frecuente ver, bueno, algunas no tienen diagnóstico, pero igual pues es en general como que de los dos casos que las niñas se cortan mucho. Pero no lo hacen, bueno, la verdad no sé por qué lo hacen, pero si lo hicieran pues con la intención de acabar con su vida, las harían profundas, pero las hacen muy superficiales. Entonces a mí me gustaría, dentro de mi práctica, poder hacer algo con las niñas, como para sensibilizarlas sobre pues el tema que vimos hoy. Ujú. Yo creo que es fundamental el trabajo del arte y pues porque si usted estaba ahora
y ha leído sobre autolesiones, que supongo que sí ha leído mucho, sabe que las autolesiones a veces son como una manera de un desfogue, que bueno, y poner cuidado que no se vaya a volver pues el suicidio consumado, pero a veces es más como rebajar un poco la ansiedad y el estrés. Entonces, trabajo de arte, decía el decano de la Facultad de Medicina en un webinar que estuvimos sobre suicidio, bailar, bailar, imagínense, bailar. Y hablaba otro psiquiatra de el cuarteto de la felicidad. ¿Ha leído sobre el cuarteto de la felicidad? No es música. No, señora. Tiene que ver con los neurotransmisores y cómo subir las endorfinas, la serotonina, el baile, el deporte, el arte, ayudar a otros, ayudar a otros. Es fundamental eso. Entonces, muchas tareas por hacer. En psicoterapia a través del arte hay mucho. Hay un libro que es de Violet Oclander que se llama Ventanas a nuestros niños. Hay algunos videos de ella, pues ella ya no está, ella ya murió, pero hay algunos videos y hay mucho, mucho, mucho que hacer en psicoterapia a través del arte para este tipo de situaciones. El arte, las narrativas, los cuentos. Y no estoy hablando propiamente de Blancanieves, los cuentos, las historias. José Carlos Bermejo, que es un hombre que trabaja también mucho duelo, es un español que tiene una página que se llama Humanizar, tiene varios libros sobre cuentos para trabajar con adolescentes y con niños también. Y usted si se mete por YouTube va a encontrar que hay mucho, mucho, mucho ahí ya escrito y descrito para hacer este tipo de trabajo. Entonces, no solamente, no es que los tenga ocupados, porque hay que entender que el arte aquí es como herramienta terapéutica, sino como a través del dibujo, de la pintura, del trabajo con arcilla, de los poemas, de los cuentos, una persona puede colocar, poner ahí sus emociones, sus tristezas, sus angustias, sus frustraciones y llegar a generar otra respuesta de lo que le está pasando internamente. Ahí el profesional tiene que ser un profesional muy observador, porque cada que ellos dibujan, pero no estoy hablando solamente de los niños, cuando hacemos un trabajo de estos con adultos, cuando dibujan, cuando escriben un poema, cuando hacen un acróstico, cuando interpretan el cuento, siempre nos están dando información y esa información es fundamental para seguir el trabajo con ellos. Doctora, creo que la última pregunta, doctora, hay una pregunta de Ángela Escobar que dice, doctora, que hay de aquellos que se suicidan, pero que no presentan ninguna de las señales que se nombraron. Hubo un caso en Bogotá y lo determinaron como depresión silenciosa. ¿Qué tan a menudo se ven estos casos? Es posible. Por ejemplo, en el libro que les dije ahora, acá lo tengo, que se llama Soltando Amarras. Por acá lo tengo. Ella se llama Eugenia Guzmán Cervantes. Ella y este otro autor, que es Juan Carlos Pérez Jiménez, Una mirada del suicida, dice que siempre estamos patologizando el suicidio. Casi es un llamado a pensar, siempre es una patología. Pues yo lo dejo así más para investigar, yo no estoy aquí afirmando, para que quienes, pues yo creo que los que vinimos hoy estamos estudiando, investigando, atendiendo consultas en este sentido de prevención o el trabajo de duelo con las familias, es bueno seguir investigando esto porque muchos autores lo dicen. Siempre habrá que patologizar, siempre habrá que dar una respuesta con la cual queden contentos son los profesionales, pero quizás esa persona no estaba así, sino que no quería seguir viviendo. En fin, bueno, yo creo que le dejo más interrogantes que respuestas. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya terminamos entonces este encuentro. Muchas gracias, doctora, por su intervención, por ese abordaje tan profesional y sobre todo por ese abordaje tan humano, que no solamente nos llegó a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón. Muchas gracias. Bueno,
A ustedes un abrazo fraterno, muchísimas gracias. Bueno, y les invito a humanizar mucho más su trabajo y a leer, ¿no? A leer, a estudiar, a ser mejores profesionales cada vez más. Bueno, muchas gracias, doctora. Y gracias a todas y a todos por su participación, por sus preguntas, por estar atentos. Y muchas gracias. Y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctora, gracias. Bueno, un abracito.